sin embargo, por la situación de ACE. Sí, hay varias informaciones hoy en relación a este caso, algunas no relacionadas directamente con ACE, pero por ejemplo podemos decir que el fiscal de la causa va a pedir la declaración jurada del ex director de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Alfredo Silva, que fue, como ustedes saben, procesado por conjunción del interés público y privado. El juez Néstor Valetti, a pedido del fiscal Gilberto Rodríguez, va a solicitar la declaración jurada a la Junta Anticorrupción para determinar si hubo un enriquecimiento de Silva a raíz de algunos dineros que obviamente ingresaron según se comprobó, por lo menos a uno de los dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Lo que busca justamente la justicia es determinar si esas maniobras generaron un aumento en el patrimonio del ex director de ACE y dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Claro, ayer se estaba especulando a propósito de Silva con respecto con la situación, ¿verdad? Lo preguntábamos a la gente del PIT-CNT aquí en nuestro programa, si Silva iba a retornar a su anterior trabajo. Ellos dijeron que no tenían respuesta. Aparentemente podría ser sumariado. Hay versiones de todo tipo al respecto, ¿verdad? Y otra información que surge hoy la publica el diario El País y dice que las 4 empresas de las cuales empresarios vinculados a ellas fueron procesados en esta causa tenían contratos con el Estado por un total de $10 millones. 10 millones de dólares. No solo con ACE, con otras empresas o organismos del Estado. Sí, lo extraordinario es cómo en pocos días esto se desató, ¿no? Y una cosa fue trayendo la otra, o no sé, pero varios hechos se fueron encadenando. Señores, estamos en línea con la presidenta del directorio de ACE, Beatriz Silva. ¿Cómo le va, Beatriz? Buen día. Buen día. Gracias Buen día a la audiencia. Gracias por recibirnos. Valoramos mucho, Beatriz, que hable en estas circunstancias y en estos momentos donde todos necesitamos algunas precisiones, ¿verdad? Detalles que están sueltos, que sean aclarados. Debe estar pasando por una circunstancia, digamos, compleja, no digo en lo personal, pero el ámbito debe ser complejo en estos momentos en ACE, ¿verdad? Sí, institucionalmente estas situaciones son un poco complejas. Le decía a las personas de producción recién que estoy en ruta, por eso las dificultades por la conexión probablemente, porque vengo de Salto de firmar un convenio de complementación en el área rural con la mutualista local. Voy a Mercedes ahora con un grupo de compañeros a festejar los 120 años del Hospital de Mercedes. Esta institución sigue funcionando a pesar de estos problemas. La mayoría de los trabajadores de ACE son personas que respetan los valores del ser un funcionario público comprometido. Por lo tanto, por supuesto que sí, estas situaciones nos perjudican institucionalmente, perjudican la imagen de una cantidad de personas que están haciendo el esfuerzo por hacerlo mejor cada día, ¿no? Claro. Pero bueno, la cosa sigue y estoy a lo que ustedes me puedan preguntar. No, Beatriz, nosotros tenemos también el concepto, hablo por mí, ¿verdad? El concepto, yo ratificaría sus palabras, es decir, a nivel general, yo creo que nadie tiene cuestionamientos directos para la gente que trabaja en ACE, para quienes de alguna manera construyen la realidad de ACE en el día a día. Estamos, de alguna forma, digamos que basándonos en episodios que salen de la regularidad, no estamos hablando de la regularidad. Beatriz, y en ese sentido, y a partir de las cosas que nos hemos enterado, de las denuncias que existen, de los nuevos casos que están apareciendo, ¿verdad?, que yo decía recién, es extraordinario, porque esto se dio en un proceso de 10 días, y como un temporal, una cosa era un día, el lunes, otra cosa era el martes y otra cosa era el miércoles. Pero hubo un hecho central que es el que rodea concretamente al exdirector Silva. La pregunta que yo me hago, que yo me planteo, que creo que fue la primera que me hice incluso aquí en voz alta en el programa fue: ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo pudo escaparse de los controles? Esa es la pregunta porque situaciones irregulares, y no es que le quite presión a esto,
A mí me indigna esta situación que ha ocurrido. Me indigna la información que hemos conocido. Pero de cualquier manera sabemos que la condición humana está hecha como para que en cualquier lugar y en cualquier sitio, y cualquiera sea el protagonista, puede ser autor de episodios de esta naturaleza, ¿verdad? Pero, es decir, eso no me sorprende tanto. Lo que me sorprende es que nadie haya percibido que esto estaba ocurriendo. Bien, en dos bloques. Uno, lo que pasó en ACE institución, y otro, lo que pasó fuera de ACE institución, en algunas de las personas que hoy están procesadas, tanto de trabajadores de ACE con fueros sindicales totales del sindicato, y de integrantes de algunas de las empresas. Lo que pasó en ACE, que hizo que todo este evento saliera público, es un hecho que ocurrió en el año 2011, principios del 2012. La Asociación Civil Buena Estrella venía trabajando en ACE desde hacía ya casi un año, desde el año 2010, con la intención de que los trabajadores se cooperativizaran, y allí, sobre mediados del año 2011, la administración del Hospital Maciel detecta que habían errores en la facturación de las horas realmente contratadas. Comienza en ese momento, con un análisis preliminar muy escueto y rápido, una investigación administrativa que decreta el propio director del Hospital Maciel. Sí. Ese proceso de investigación administrativa va avanzando, empiezan a hacerse los controles eran muy bajos, digamos, el grado del control, porque además habían personas que cumplían tareas operativas, que cumplían tareas de supervisor. Las tareas de supervisor no eran de cargo de ACE, pero bueno, había una confusión en ese proceso. Allí se define por parte de la administración que era necesario hacer un peritaje contable, ponemos equipos de contadores del área central a trabajar, y se van a instalar al hospital para poder despejar cuáles habían sido los errores en esa facturación. Se toma una decisión, se comunica a la empresa y comienza a descontarse cada uno de los cobros de más que habían existido, y ese proceso culmina con daño cero del punto de vista patrimonial para la administración. No hubo perjuicio para la administración. Bien. Eso es un hecho habitual en cualquier compra, digamos. No es habitual, digamos. Sí. Ocurre. Por ejemplo, le compramos a un laboratorio 100 cajas de un medicamento, la farmacia recibe la partida, controla, vigila y ve que en vez de haber 100 hay 95, ¿no? Inmediatamente se hace el registro, se comunica al laboratorio que por error eso ocurrió, se emite una orden de crédito, se aplica contra esa factura y no hay daño para la administración. Puede pasar al revés, que nosotros compremos 100 y vengan 120. El registro es el mismo. Esas son cuestiones propias de los errores habituales de los procesos de una institución que compra y que hace procedimientos de compra que superan los miles al mes. Está comprendido. Ese tema terminó a fin del año 2011. Ya se habían modificado los pliegos de las licitaciones para este tipo de servicios, para darle mayor tranquilidad a las empresas, a los trabajadores y a ACE. Y la Asociación Civil Buena Estrella, el 8 de enero del 2012, termina su contrato formalmente en el Hospital Maciel, y mantenía algunos residuales, residuales no, pero de menor impacto, en otros hospitales de ACE, contratos que en mayo de ese año 2012 también se habían cesado. Ese es un tema. Sí. ¿Usted llegó a la dirección en qué año, Beatriz? Yo entré el 25 de agosto del 2011. Ahí está, es importante esto saberlo. Sí, porque este es un 25... proceso que se inició antes. Este es un proceso que se inició antes con una finalidad, que es una política, y fue una política de ACE y del Ministerio de Salud en su momento, de ver cómo proteger a esos trabajadores de empresas tercerizadas, básicamente de servicios, de limpieza y conserjería y vigilancia, que tenían sueldos muy bajos, que tenían
situaciones laborales bastante inseguras, y bueno, allí se definieron algunas cosas, cuáles deberían ser sus salarios mínimos, cuáles deberían ser sus derechos, cuáles deberían ser algunas condiciones para la empresa que tomara el servicio y asegurarle a la empresa, o pedirle a la empresa en esos pliegos de condiciones que tomara los mismos trabajadores por un plazo de 90 días, y que en esos 90 días definiera, como cualquier contrato nuevo, si los despedía, si volvía a hacerle un contrato estable y demás. Y eso tiene dos finalidades. Una, asegurarle la continuidad de los trabajadores, pero la más importante del punto de vista de ACE, la más importante es la continuidad en el servicio. Muchos de los que estuvimos ocupando cargos de dirección en los momentos que, por ejemplo, y eso me tocó a mí en un hospital de ACE que dirigí hace muchos años, el 31 de diciembre terminaba un contrato con una empresa y el 1 de enero entraba la otra empresa. Y recuerdo haber estado a las 0 horas con muchos compañeros en ese hospital esperando que unos se fueran, que otros llegaran, y a los que iban llegando repartiéndoles los implementos de la limpieza, indicándoles dónde tienen que ir. Eso no es adecuado para el funcionamiento de un hospital, porque la limpieza del hospital es tan importante como el médico de guardia. Si no hay quien lo limpie, que no tenga un sistema de limpieza, que no sepa dónde, cómo se hace, cuáles son los mecanismos, los protocolos. Por lo tanto, a veces se minimiza la importancia de ese servicio, probablemente por desconocimiento, ¿no? Claro. Pero vamos al tema concreto. Esa investigación administrativa concluyó, reitero, sin perjuicio de la administración, tanto que nosotros se recibió en enero, el 12 de enero, o sea, en pleno inicio de los ya habíamos avanzado en los descuentos, ¿no? Un recurso de amparo por parte de la empresa porque se consideraba ilegal nuestras retenciones a la factura. No obstante ello, nosotros seguimos con ese proceso porque entendimos que había que asegurarle que ese error cometido no generara daño para la administración. Ninguno de los integrantes del directorio en ese momento, ni la dirección del hospital, ni el departamento jurídico de ACE, ni todas las personas que participaron con mucho celo en esa investigación administrativa que tiene más de 1000 folios, sospechó en ningún momento que esto se debía a una actitud delictiva por parte de la empresa. No hubo esa sospecha, no hubo el daño y probablemente esa fue la causa que a veces algunos medios comentan por allí, por qué no se hizo en ese momento la denuncia penal. Claro. Otro horizonte temporal, en abril del año 2012, ACE empieza a recibir solicitudes de información por parte del juzgado del crimen organizado que tenía la causa. Bueno, y ahí tomamos nosotros conocimiento que había una denuncia penal en este tema, y durante todo ese año, en más de 10 o 15 oportunidades, fuimos brindándole a la justicia toda la información. Bien. Eso desde el punto de vista de ACE. Bien. Ahora vamos al para ACE, digamos, ¿no? Bien. ¿Por qué? A su segunda pregunta. Sí. ¿Cómo nosotros no sospechamos? ¿Cómo nosotros no nos dimos cuenta? ¿Cómo en distintos hospitales eso no fue una sospecha? No hay evidencia en otros lugares, y bueno, cuando haya una denuncia se hace la investigación pertinente, que lo que nosotros acordábamos en los pagos, compra directa, licitación, las diferentes modalidades que tenemos, estuviéramos pagando de más por valores que no correspondían al servicio, porque en general estas adjudicaciones correspondían al precio razonable que se cobraba por ese servicio. Lo que ocurrió aquí es que hubo personas deshonestas que aprovecharon las oportunidades para hacer lo que presuntamente hicieron, según el proceso penal que todavía no ha culminado, ¿no? Y que se inicia para que ver y dictaminar después las responsabilidades. Una de las preguntas, ¿por qué nosotros mantenemos? Otra que usted hizo, no en pregunta directa, pero sí en el comentario antes de que tuviéramos contacto telefónico. ¿Por qué nosotros mantenemos todavía en servicio algunas de las empresas cuyos responsables están procesados? Claro. Por una situación muy simple, porque esas empresas hasta ahora, salvo una que estamos haciendo los procedimientos que corresponda, no ha incumplido en sus obligaciones. Y el empresario procesado no necesariamente en todas es el responsable absoluto de la empresa. Hay otros integrantes de las empresas que mantienen la empresa en marcha, ¿verdad?
Sí. En principio no hay condena, en fin. Por lo tanto, lo que sí es claro es que de esas empresas nosotros estamos vigilando con lupa que se vayan cumpliendo todos los procedimientos. Bien. ¿Hemos tenido otros problemas? Muchos, porque son cientos de empresas que contratamos de este tipo, y muchas veces son empresas muy pequeñas, y más si hablamos del interior, donde hay un grupo de personas o que generan una cooperativa o que, bueno, tienen una persona que se responsabiliza de esa empresa, y a veces, las obligaciones económicas para mantener el funcionamiento no son adecuadas, y en fin, y hemos tenido casos que hemos tenido que concurrir al Ministerio de Trabajo, a la Dirección Nacional de Trabajo, a pagarle los salarios a los trabajadores porque hay atrasos, sí. Y le pagamos con dinero nuestro y retenemos la factura de la empresa, y ahí definimos, de acuerdo a la normativa vigente, el cese o la continuidad de la empresa. Bien. Si fue un problema coyuntural, damos esa oportunidad, y si fue otro problema y tenemos los argumentos jurídicos para cesar el contrato, lo hacemos. Claro. Beatriz, yo le hacía esa pregunta, porque lo primero, por supuesto, nosotros pensamos que ni usted ni los directores pueden andar con una lupa, como decía recién, usted comentaba recién, mirando abajo de las mesas a ver qué ocurre. Es decir, todas las personas que realizan una tarea de responsabilidad, de decisión, que encabezan o lideran una institución, lo que sea, cualquier grupo humano, de pronto no puede saber de todo lo que pasa en esa institución o en ese grupo humano. En este caso, claro que con el diario del lunes, se lo admito, con el diario del lunes, hay quienes dicen que esto era un secreto a voces. ¿Usted lo habló en alguna oportunidad con Silva? ¿Lo habló con algún otro integrante del directorio? Nunca, jamás, porque ahora le voy a hacer voy a comentar otra cosa del PARA-ACE, que es muy vinculado, ¿no? Sí. La Federación de Funcionarios de Salud Pública decidió en este proceso que incluso dentro de sus plataformas de lucha, de paros, de ocupaciones y demás, estaba la contratación como trabajadores públicos de todas las empresas tercerizadas. Era una plataforma sindical. En ese proceso de plataforma sindical, la Federación afilió como integrantes de su sindicato a los trabajadores de las empresas tercerizadas, y FUESIS, que es el sindicato que normalmente representa esta rama de actividad, entendió que quien representaba a estos trabajadores era la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Y allí, en la justa trabajo de comisiones bipartitas, de negociación permanente con el sindicato desde ACE, uno de los temas era, que además se formalizó después en rendición de cuentas, sí, para asegurar los fondos para contratar a esas personas. Hoy más de 500 trabajadores de las áreas de bioquirúrgico, cuidados intensivos y alimentación tienen contratos públicos de otra naturaleza, no son contratos presupuestales, pero es contrato público en este proceso de formalización de los servicios cerrados, que le decimos nosotros, los servicios claves para la institución. Por lo tanto, los integrantes de la comisión de tercerizadas, así le llamaban, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, en esa análisis bipartito de las situaciones, tenían reuniones sistemáticas con nuestros gerentes, con nuestros directores, para buscar las mejores soluciones a estos problemas. Por lo tanto, de la misma manera que no me parecía que había ninguna cuestión dolosa, y no la hay, por supuesto, en que un sindicato o una comisión interna de algún hospital hiciera un paro por algún tema vinculado a la empresa tercerizada, nunca sospechamos que estas medidas sindicales justas y de reclamo de los derechos de los trabajadores, y en el proceso de la negociación entre los directivos y el sindicato, había atrás de esto algunas personas, o alguna, en este caso, por lo pronto hay una procesada, sí, que se aprovechaba de esa situación para beneficio propio, ¿no? Sí, claro. Por lo tanto, este otro tema que también es muy público, de las presiones, de las no presiones, hay situaciones, sí, por supuesto, que personalmente yo no comparto, de personas en sus actitudes.
Y así lo he hecho saber a mis integrantes de los equipos de gestión y he apoyado cuando cualquier persona desvía el tono, el modo y la forma de actuar que no es de honrar a su rol y a su puesto. Claro. Pero de ahí a pensar que algunos integrantes del sindicato se aprovechaban para beneficio propio de estas medidas, en realidad nunca se me pasó por la cabeza y nunca lo comenté en el ámbito, porque si así hubiera sido, hubiéramos tenido también con los dirigentes de la federación la posibilidad de incluso hasta juntos tomar las medidas y hacer las denuncias que correspondieran. Entiendo, Beatriz, la respuesta suya. Ahora, ¿existía alguna denuncia ante la justicia, por ejemplo, por situaciones, vamos a llamarle comúnmente de aprietes, verdad? Sí, hay denuncias de acoso. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Las denuncias de acoso son bueno, está consagrada hay legislación que ampara a esa situación. Nosotros tenemos desde hace, creo que casi un año, una comisión formada con pautas para analizar las distintas denuncias de acoso laboral. Es una comisión que está integrada por representantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, representantes del Sindicato Médico del Uruguay como sindicatos más representativos de los trabajadores médicos y no médicos, técnicos, legistas de ACE, gerentes, en fin, y que analizan cada una de estas situaciones con un protocolo muy claro. Sí. Y bueno, y de ahí se va tratando en el marco de la formación en entender estos procesos, de poder tomar las medidas que corresponda, y de allí a veces surgen la toma de medidas disciplinarias, a veces surgen situaciones realmente importantes que suponen la realización de una medida disciplinaria mayor, la realización de un sumario y demás. Esas son cosas que vamos haciendo habitualmente en una empresa muy grande, muy extendida, que tiene 28.000 trabajadores, y que sin duda esas situaciones se dan todos los días en distintos lugares, ¿no? Solo por el número, por la cantidad que somos. Las últimas dos preguntas, Beatriz. En la jornada de ayer todavía queda, ¿verdad? Quedan secuelas. Yo me sorprendía incluso al aire, en el sentido de cómo se han ido encadenando una cantidad de circunstancias o de situaciones que parecen generar, digamos, una impresión desde afuera, una impresión exterior de desorden, o por lo menos de hechos que nos sorprenden. Por ejemplo, en el caso de ayer, esto que salió publicado con respecto a irregularidades relacionadas a la utilización de ambulancias y de repuestos que se adquirían y aparentemente luego se comercializaban de otra manera, es decir, no se utilizaban para el fin para el cual eran comprados. Esa es una de las preguntas. ¿Usted cree que el tema en general, verdad? Ya estoy hablando no solamente de ACE, estoy hablando del sistema de salud, pero en lo que corresponde a ACE específicamente, ¿se ha cerrado, se ha clausurado, tiene confianza en eso, o están en una etapa de investigación donde puede haber más? Nunca clausuraremos ninguna medida a tomar para hacer lo que hay que hacer. Podríamos quedarnos, Jorge, horas hablando de todas las actividades de talleres, de pautas, de protocolos, de escritura de manuales que se han hecho los últimos 3 años, 2 años y medio probablemente, para darle de la definición de las competencias de los gerentes financieros, de los administradores, para darle las herramientas y la capacitación a nuestros encargados de compras, a nuestros encargados administrativos, para ir no solo ordenando los procedimientos, sino dándole los respaldos documentales a esas personas, que diga, para hacer esto hay que controlar esto y hacerle clic, 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 como un checklist que hacen los aviones y que hacemos nosotros en los servicios. Horas podíamos estar porque más de 400 personas participaron en más de 30 cursos, talleres permanentes de revisión. Pero lo que pasa ahora es que todo lo que está siendo investigado permanentemente nace por distintas desviaciones que se sospechan o se consideran, porque para eso es la investigación administrativa, para identificar presuntas responsabilidades
Sí. Son habituales. Lo que pasa que ahora cualquier cosa que ande allí en la vuelta sale a los medios como si fuera un problema. Temas que no deberían salir, que son de resorte privativo de la organización, y que en la medida que haya que tomar medidas, hay que dar la información, por supuesto, al Parlamento cuando corresponde, pero discutía con un periodista hace ya muchos años, pero eso es público, usted tiene que dar toda la información. Tenemos que dar la información en el marco de la norma vigente. De este tema que usted habla, de uno de los temas, sí, hay una investigación administrativa en curso, está pronta a culminar, probablemente el resultado sea imponer algunas sanciones o no, o continuar con otro proceso que, si se han identificado responsables, se hará el debido sumario administrativo a la persona como dispone la normativa vigente, y si hay sospecha de delito se hará la denuncia, como se hace cada vez que hay un procedimiento, y tenemos datos de eso, ¿no? Tanto del punto de vista asistencial como del punto de vista administrativo. No encubre a los trabajadores que cometen falta, por el contrario, ¿no? Porque la gran mayoría no lo son, ¿no? Pero lo que ha pasado también ahora es que por algunos problemas que no son problemas se está difamando a nuestro compañero de trabajo, ¿no? En otro hospital dijeron que fulanito, que el director, que tiene tal negocio. Esas cosas son también muy complejas, porque sí, bueno, generan un ánimo que no ayuda a que podamos cumplir con nuestra misión. Hay investigaciones en curso, las habrá, cuando hemos concurrido a las comisiones de salud del Parlamento, tanto de diputados como senadores, como ahora a la convocatoria en Asamblea General. Allí la información que la legislación vigente nos permite compartir, lo haremos, porque los procedimientos tienen el secreto del debido respeto a la privacidad hasta tanto el juicio no esté emitido, en la justicia, en la esfera administrativa también. Está claro. La última, Beatriz, ¿tiene pensado, tiene una idea clara con respecto al rol que debe desempeñar, mejor dicho, a cómo se debe realizar la próxima elección del representante de los trabajadores en el directorio de ACE? Bien, esta es una opinión de trabajador de la salud más que de integrante del directorio. La participación social es histórica en nuestro país. Viene en los organismos de dirección, viene desde el primer gobierno, desde el gobierno ballista, desde hace muchísimos años. La participación de la sociedad organizada, digamos, de los grupos sociales organizados, sindicatos en este caso, organizaciones de usuarios. Es bueno que eso ocurra, es bueno que se participe en los órganos de gobierno y no de gestión, y ahí a veces en esta ACE, que es bastante chica en cuanto al su ser de organismo descentralizado desde el 2007, que tiene que reformular una cantidad de procedimientos, pero fundamentalmente que tiene que cambiar la cultura. Todavía trabajadores nuestros siguen diciendo somos del Ministerio de Salud Pública, claro, ¿no? Y fíjese que ya llevamos unos cuantos años, ¿no? Ya entramos en primer año de escuela al menos, pero recién entramos en primer año de escuela. Entonces, para una organización tan extendida, con un arraigo cultural tan fuerte, ahora andando por el interior, a veces responsables de los gobiernos departamentales o de altos cargos siguen diciendo Ministerio de Salud Pública. O sea, esa cultura cuesta cambiar. Pero voy a lo de la participación. La participación es buena, es necesaria. El control y el aporte de los trabajadores organizados y de los usuarios organizados es necesario para que las instituciones tengan también la posibilidad de tomar desde los principales destinatarios de la tarea cuáles son sus aspiraciones, cuáles son los errores que van viendo, cuáles son los ajustes que tenemos que hacer. Ahora, esa participación no solo debe ser una participación responsable por parte de la persona, sino que esa persona tiene que tener el control social de quienes a quienes representa, digamos, claro, ¿no? De quienes lo designaron. Si la persona pierde el control social de sus representados, bueno, no lo representa. Y bueno, y hay distintas formas. El Poder Ejecutivo, que es quien deberá plantear esa propuesta,
más allá que sea responsabilidad del Poder Ejecutivo, es una construcción colectiva, se ha nutrido y se está nutriendo de los aportes de quienes son grupos y ciudadanos organizados en las distintas vertientes, para buscar experiencias como la experiencia del Banco de Previsión Social y otras de participación que tiene, reitero, esos mecanismos de salvaguarda, de apoyo a las personas. Primero, para apoyar a las personas, sí, para que esa representación sea real. Sí. Y segundo, para limitar los poderes de los individuos respecto a los representados. A la presidenta del directorio de ACE, Beatriz Silva, la liberamos, la dejamos ir a Mercedes. Espero que tenga una buena jornada allí, espero que tenga un lindo día hoy y que, bueno, las cosas, no solamente por ustedes, estoy hablando por todos, ¿verdad? Por usted también, que vayan de alguna manera ordenándose y que ACE retorne a una actividad que sea ya lejana de los titulares de los diarios y de las radios y de los canales de televisión, para pasar a una rutina que está relacionada al funcionamiento o a la función que cumple en nuestra sociedad. Que tenga un buen día, Beatriz, gracias por atendernos. Muchas gracias a la audiencia, esperemos que sí, que podamos seguir cumpliendo con esta misión que todos tenemos aquí en esta hermosa institución. Hasta muy pronto, adiós. Gracias.